En uso de la palabra el diputado Leandro Jorge Santoro. Gracias, presidenta. Quiero decirle que tengo conciencia del malestar social por el cual está pasando nuestro pueblo. Los altos niveles de inflación y los bajos salarios han generado un mal humor social que es percibible por cualquier persona que transite por nuestras calles. También estoy preocupado por la traducción política que tiene ese hartazgo. El surgimiento y el avance de espacios neofascistas que ponen en crisis la convivencia democrática nos tiene que hacer pensar sobre la necesidad de encontrar soluciones reales a los problemas de las argentinas y de los argentinos. Y para construir un diálogo sincero, es que creo que es importante empezar por una autocrítica del espacio del cual pertenezco. En primer lugar, creo que hubo una demora injustificada en cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo que perdiéramos poder de negociación y que se nos fuesen más de 6.000 millones de dólares de nuestras reservas. En segundo lugar, también creo que fue un error de nuestra gestión la indebida fiscalización sobre las importaciones, que también afectan a las reservas del Banco Central. Y por último, lo que en más de una oportunidad se ha dicho, las peleas internas de nuestro propio espacio político hicieron que nuestro proyecto pierda confianza y se vea lesionadas las expectativas. Esto, además de perjudicar a la gente, perjudica también a la política porque le quita poder para disciplinar los abusos del poder económico. Y como digo esto, también tengo que decir que creo que esta crisis no la inventó el gobierno del Frente de Todos. Es una crisis que se fue gestando y, entre otras cosas, se fue gestando con la gestión del gobierno de Cambiemos, que también tiene que hacer una crítica profunda, porque este cuadro de situación se debe a ellos. Mira, en primer lugar, pasaron cosas en nuestro país que no pasaban desde la época de Martínez de Hoz. Se tomó la decisión de devaluar y de quitar retenciones al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando terminó el gobierno volvieron a poner las retenciones. En segundo lugar, liberaron la venta de dólares, pero al mismo tiempo eliminaron la obligación para liquidar divisas del sector agroexportador. ¿Qué fue lo que pasó cuando terminó el gobierno? Volvieron a poner el cepo. Y por último, desregularon el mercado de capitales, planchando el tipo de cambio, subiendo la tasa de interés, generaron las condiciones para la timba financiera de los capitales golondrina y financiaron ese proceso de fuga de capitales con el endeudamiento más atroz que sufrió la historia económica reciente. ¿Cómo termina ese proceso? Con un default. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron todo al revés de lo que se habían comprometido a hacer. Y lo triste es que hoy vuelven a proponernos las mismas recetas. Y en términos sociales, ¿qué le sucedió a la Argentina? Cerraron 25.000 pymes, el Producto Bruto Interno cayó más de 3,5 puntos, el salario real perdió 20 puntos y se desmanteló el sistema público de salud. Los que hicieron semejante tragedia social, los que la provocaron, nos vienen a decir hoy que el problema es el déficit fiscal. Mira, el déficit fiscal es un problema, el Frente de Todos no es hincha del déficit fiscal. Es más, nuestra identidad se constituyó a partir de la defensa de los superávit gemelos. Pero frente a una crisis recesiva como la que nos tocó gobernar, era imprescindible poner en marcha políticas activas que permitieran proteger a las empresas, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Imagínese este cuadro de situación en el medio del contexto de la pandemia. Fue la segunda crisis más importante después de la crisis del 29. La primera le tocó a Hipólito Yrigoyen, la gran recesión o depresión. La segunda le tocó a Cristina Fernández de Kirchner en el 2009 y la tercera le toca al gobierno de Alberto Fernández. Se destruyó empleo, riqueza y capacidad productiva en todo el mundo. Por eso fue necesario llevar adelante estas políticas reactivas que obviamente implicaron déficit fiscal y emisión. Pero también tuvimos que construir el modelo de protección social más fuerte de América Latina porque los fundamentos éticos de nuestra democracia no nos permiten dormir tranquilos si le soltamos la mano a los más desposeídos. Y es acá donde yo encuentro la perversión de un sector de la derecha argentina que piensa que en este modelo de protección social están los problemas de nuestro país. Se equivocan. Son las consecuencias de un proyecto político que se inició en el 76 con la dictadura militar, que generó un industricidio, que fragmentó la estructura social,
que pauperizó a la sociedad argentina, que excluyó a millones de argentinas y de argentinos del mercado laboral. Y es por eso que nos vimos obligados a tener que contener a esa gente. Este es el verdadero problema de nuestro país. Ahora, si quisiéramos avanzar un poco más, si quisiéramos preguntarnos por qué la recesión y por qué la inflación recurrente, tendríamos que hablar del corazón del problema económico de la Argentina, que es la lógica bimonetaria, la restricción externa y la crisis de la balanza energética. Esos son los problemas que determinan las tensiones profundas de nuestro país, y sobre esos problemas está trabajando el ministro de Economía. Porque en definitiva, si no tenemos dólares, no podemos hacer que la industria crezca. Si no hay dólares, las familias no pueden consumir, y si no hay dólares, en la Argentina los gobiernos no pueden estabilizar. Miren, podemos llegar a distribuir el ingreso si no resolvemos esto, pero redistribuir la riqueza y el poder es imposible. Y todo esto que le estoy contando, Presidenta, se agrava enormemente por lo que fue ese proceso de endeudamiento. Mire, le voy a decir una cosa. Todo proceso inflacionario en la historia de nuestro país fue precedido por un ciclo de endeudamiento excesivo. ¿Cómo salir de esto? Y con esto termino. Por supuesto que los desafíos son graves. Por supuesto que tenemos que resolver esta restricción externa. Necesitamos un pacto por el desarrollo y la justicia social. La Argentina lo necesita. Hay que alinear los objetivos de la iniciativa privada con el bien común. Y hay que construir un método, porque el diálogo no es solamente ausencia de conflicto. El método es parte y contraparte, con un Estado presente que articula un acuerdo para aumentar las exportaciones, pero al mismo tiempo garantizar que el precio de los alimentos sea barato y el precio de la energía sea accesible. Muchos se quejan de la presión impositiva, y es cierto, hay muchas pymes que le cuesta mucho pelearla, pero que eso se asocie entonces a la creación de puestos de trabajo de claridad en blanco y al mismo tiempo de la mejora del salario real. Hoy la derecha viene a plantear que el problema de la Argentina es que falta libertad. Mire, no es cierto, por lo menos la libertad en términos de cómo ellos la entienden. La libertad negativa no está en crisis en nuestro país. El año que viene vamos a iniciar el camino a los 40 años de la recuperación de la democracia, y créame que la libertad que conseguimos en 1983 hoy no está en juego. Lo que está en juego, en todo caso, es la igualdad social. Y la libertad individual y la igualdad social, ¿saben qué significa? Que en la Argentina definitivamente llegó la hora de la justicia. Gracias. Gracias, diputado.